Hola, hoy les voy a explicar cómo funciona PowerPoint, más conocido como PPT de Microsoft. En la primera pestaña, que es Archivo, vamos a encontrar la misma información que encontramos en Word, es decir, que vamos a encontrar las propiedades del documento, fechas relacionadas con última modificación, última impresión y personas que yo puedo agregar aquí como colaboradores o como autores de este documento. Además encuentro las opciones de protección que ya habíamos estudiado, cómo cifrar con contraseña el documento, cómo restringir el acceso y demás. En la opción Nuevo tenemos la posibilidad de elegir plantillas, unas plantillas que son prediseñadas y que además están por temas. Yo puedo elegir, por ejemplo, temas de educación. En nuestro caso podría ser interesante saber cómo funcionan estos temas que nos puede ofrecer, temas de educación, y además puedo encontrar otros elementos como diagramas o puedo encontrar infografías. Todo esto que se muestra acá son plantillas que yo puedo utilizar de forma rápida, que además tienen un formato que se deja editar muy fácilmente porque pertenece a PowerPoint y que ustedes podrán utilizar. Uno de los elementos que vamos a usar dentro de nuestra presentación es realizar un organizador gráfico. Pueden elegir la opción de gráficos o la opción de infografía, gráficos, diagramas o infografía. Ustedes deciden cuál de ellos desean utilizar. Yo por mi parte voy a utilizar esta opción que se llama infografía y voy a elegir cualquiera de ellas, por ejemplo esta. Cuando la selecciono voy a decirle crear para que PowerPoint me abra ese elemento. Ok, aquí lo tenemos. Entonces desde el momento en que PowerPoint me inserta ese elemento dentro de mi documento, yo puedo empezar a editar, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hablar sobre las TIC en la educación. Y empiezo a hablar posteriormente sobre características de las TIC, elementos principales, actores, roles, funciones, entre otros. De esta manera yo puedo empezar, miren que de forma muy fácil, a editar tanto imagen, ¿sí?, como texto. Acá puedo mover o cambiar estas imágenes o puedo editar los diferentes textos. De esta manera vamos a insertar el gráfico. Ahora bien, para yo cambiar o modificar los gráficos de la imagen, debo pararme sobre la imagen y dar doble clic. Cuando doy doble clic en la parte superior, se me van a abrir una serie de opciones relacionadas con ese objeto que yo seleccioné. Puedo, por ejemplo, cambiar el gráfico desde esta opción, doy clic, despliego y le digo desde un archivo o quiero buscarlo en línea. En este caso voy a decirle que desde un archivo interno y voy a elegir esta imagen. Si ustedes quieren imágenes desde archivo interno, por supuesto tienen que tenerlas descargadas previamente. Miren que ya me la insertó y el formato, tamaño y demás que me da es de acuerdo con el formato que tiene esa imagen dentro de la infografía. Lo otro es que si quiero editar o configurar ese texto, yo lo puedo seleccionar, borrar y empezar a editar. Ok. Debo tener claro que ninguno de los objetos que me aparecen de fondo, como si fueran marca de agua y que por supuesto le dan una orientación y estructura a la infografía, se pueden modificar. Es decir, yo no puedo modificar, por ejemplo, el círculo central. Ese no lo puedo modificar, ni estas ramas, ¿sí?, que al parecer funcionan como si fuese un mapa mental, tampoco se pueden modificar. Solamente puedo modificar imagen y todo lo que sea texto. Si llegado el caso yo quiero trabajar mi presentación toda con este tipo de infografía, es decir, con este tipo de formato que ustedes están viendo acá, lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo tener una presentación con varias diapositivas que me aparezcan de esta manera.
Entonces lo que puedo hacer es pararme sobre la diapositiva que tengo en este panel y doy clic derecho. Cuando doy clic derecho, él me dice, puedo agregar nueva diapositiva, puedo duplicarla o puedo eliminarla. La vamos a duplicar, ¿sí? Para que me salga una igual. De esta manera vamos a conservar la diapositiva anterior, es decir, me va a salir idéntica a la anterior y yo lo que debo hacer es pararme sobre la diapositiva que acabo de duplicar y cambiar la información que yo quiero o debo cambiar. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces uno necesita conservar el mismo título, si le cambio aquí algunas opciones o algunas imágenes, necesita conservarlas y solamente requiere cambiar los enunciados, lo puede hacer. Ahora bien, si definitivamente lo que quiero es conservar la misma estructura que tiene esta infografía, pero cambiar todos los elementos, es decir, texto e imagen, puedo pararme sobre la diapositiva, clic derecho y le digo agregar una nueva diapositiva. Entonces me va a agregar, si ustedes se fijan, la diapositiva prácticamente en blanco o como estaba el formato anterior. Aquí, por ejemplo, miren que sí aparecen textos, pero si yo me paro sobre el recuadro que quiero editar, el texto se elimina, porque se supone que lo que me está queriendo decir ahí es que yo puedo agregar texto en esos recuadros o imagen en esos recuadros. ¿Sí? Miren que acá va una imagen, entonces si me paro ahí y doy clic, se me abre la opción de imagen que puedo de una vez insertar. Ahora bien, después de crear el organizador gráfico, que reitero es el que ustedes quieran utilizar, pueden utilizar infografía, gráficos, organizadores y demás, lo vamos a guardar. Entonces archivo, lo mismo que se guarda, guardar como, buscamos en qué sitio queremos poner ese documento y por supuesto que le asignamos un nombre. Entonces yo le voy a poner organizador gráfico TIC y le doy guardar. De esa manera ya queda guardado nuestro documento. Aclaro esto porque después vamos a trabajar con diapositivas, que son las que ustedes van a hacer para el trabajo de presentación, y deben tener en cuenta que primero deben haber realizado ese organizador gráfico para traerlo a la diapositiva que están trabajando actualmente, es decir, la que vamos a proceder a hacer. Así entonces creamos organizadores gráficos. Tengan presente que además de eso ustedes pueden continuar con el proceso de configuración. Pueden cambiar el color de los rellenos desde esta parte. El panel de colores que se muestra acá es un panel de color que va acorde con los colores fundamentales de esa infografía o los colores principales. Además pueden cambiar también los estilos, pueden darle efectos a la forma, entre otros. Entonces ya cada uno, la idea es que cada grupo que haga una infografía o un organizador gráfico que permita explicar un tema de los que ustedes van a trabajar dentro de su exposición de una forma más práctica. Puede ser, por ejemplo, elegir un tema de características o un tema de algunas especificaciones propias que pertenecen a ese gran tema que ustedes están trabajando de forma grupal. De esta manera queda entonces explicado la primera parte que deben realizar con el organizador gráfico.